A mediados de mayo de 2020, Colombia dejó de manejar 6 orígenes para la cartografía nacional a pasar ahora a un único origen nacional, sistema que se conoce como Magna Origen Nacional. Lo anterior ha llevado a la necesidad de migrar las capas que tenemos si deseamos integrarlas con cartografía oficial, si deseamos integrarlas con cartografía del Instituto Agustín Codazzi. Así que les quiero dar la bienvenida a este video donde les voy a compartir 8 casos de migración de capas a origen nacional utilizando el software ArcGIS. La mayoría de los ejercicios los voy a realizar con este modelo que corresponde al sector de la Laguna de Tota en el departamento de Boyacá. El objetivo es hacer que las coordenadas tanto de visualización de esta escena como la de las propiedades de cada una de las capas corresponda al Magna Sirgas Origen Nacional o CTM12. Comencemos con las coordenadas de visualización, es decir, las coordenadas que va a tener esta vista, este marco de datos. Las coordenadas de visualización se van a distinguir porque son las que van a aparecer aquí cuando movemos el puntero del mouse. Estas son las coordenadas que va a tener el puntero. Podemos cambiar a nuestro antojo las coordenadas de visualización, pero eso no va a afectar para nada las coordenadas de las propiedades de las capas. Dicho en otras palabras, cambiar el sistema de coordenadas de visualización no va a arreglar ni va a modificar si alguna capa está en un sistema que no es, en un sistema anterior. No, tan solo se trata de coordenadas de visualización. Si nos fijamos en estos momentos, las coordenadas de visualización tienen cifras del estilo de cerca a los 5 millones en estes y cerca a los 2 millones en nortes, que son las cifras típicas para el sistema Magna Origen Nacional. ¿Por dónde se le ha asignado a esta vista el sistema Origen Nacional o CTM12? Nos dirigimos al menú View, luego ingresamos a Data Frame Properties, aparecerá una ficha con muchas pestañas, nos dirigimos a la pestaña Coordinate System. Vemos entonces que esta vista en este proyecto está manejando el sistema CTM12. Recomiendo ver un video previo donde he explicado cómo es de sencillo crear el sistema CTM12 con sus respectivos parámetros. En este caso yo lo he dejado en la carpeta de favoritos, pero seguramente en versiones posteriores de ArcGIS tendremos disponible el Magna Sirgas Origen Nacional en la carpeta de Sistemas para Colombia dentro de los sistemas de coordenadas proyectados. Supongamos ahora que no quiero la visualización en el sistema Magna Sirgas Origen Nacional. Digamos que quiero hacer la visualización en coordenadas geográficas. Bien podría ser coordenadas geográficas WGS84 o bien podría ser coordenadas geográficas Magna. Ambos sistemas manejan un esferoide casi idéntico, pero vamos a colocar geográficas Magna. Si bien una forma para encontrar el sistema de coordenadas geográfico Magna sería indagar dentro de la carpeta de sistemas de coordenadas geográficos que maneja ArcGIS, otra forma más sencilla sería escribir aquí, en este espacio de búsqueda, la palabra Magna. Le damos Enter. Abrimos ahora la carpeta Suramérica y seleccionamos el sistema de coordenadas geográfico Magna. Recordemos que este sistema utiliza el datum Magna Sirgas que tiene como esferoide el esferoide GRS 1980. Ahora nos dirigimos a la pestaña General, esto con el objeto de indicar en qué unidades se va a hacer la visualización de coordenadas. Como estamos hablando de coordenadas geográficas Magna, el despliegue de las unidades no va a ser en metros, sino que podría ser en grados decimales o en grados minutos y segundos, por ejemplo. Seleccionamos ese, grados, minutos y segundos, y ahora le decimos aceptar. Y ahora tenemos una advertencia que nos hace el programa. Aquí se nos está indicando que vamos a colocar un sistema de coordenadas a la escena, pero que alguna de las capas, una o varias, poseen un sistema de coordenadas que no coincide con el que estamos colocando. No nos vamos a preocupar por ahora porque justo el objetivo de este ejercicio es hacer que las capas finalmente queden en el sistema Magna Origen Nacional. Así que vamos a usar este sistema de coordenadas geográficas Magna inicialmente por ahora. Le digo que sí lo voy a usar de todas maneras, así que hago clic en Yes. Si nos fijamos ahora, los valores en la parte inferior ya no están en metros, ahora están en coordenadas geográficas. Si muevo aquí el puntero del mouse sobre estas capas, salen valores como del estilo de 72 grados, algo minutos, algo segundos, oeste o W, o también podríamos expresarlos como menos 72 grados, tantos minutos, tantos segundos, esto en el caso de la longitud, y alrededor de 5 grados algo, algo minutos, algo segundos en latitud.
Allí entonces hemos colocado sistema de coordenadas geográfico a nuestro escenario. Pero lo típico, más que trabajar con coordenadas geográficas para la vista, es más con coordenadas proyectadas. Así que asignémosle el sistema Magna Origen Nacional a la visualización de este escenario. Nos dirigimos de nuevo al menú View, le decimos otra vez Data Frame Properties, volvemos a la pestaña Coordinate System. Podríamos hacer la búsqueda cuando más adelante ArcGIS incorpore el origen nacional dentro de la carpeta Projected Coordinate System, pero en este caso recordemos que la tengo aquí en la carpeta Favoritos. Selecciono entonces CTM12 u origen nacional. Recordemos que ese sistema utiliza el datum Magna Sirgas, que utiliza una proyección transversa Mercator con falso este 5 millones, falso norte 2 millones para el origen, con un meridiano central que pasa por el origen de menos 73 o 73 grados oeste, con un factor de escala que es un poco menor a 1, lo que hace que se trate de una proyección transversa Mercator secante, con un origen que está sobre los 4 grados de latitud y que se maneja por supuesto como unidad el metro. A propósito, como la unidad es métrica, en el sistema proyectado ya no van a ser coordenadas geográficas, así que me dirijo a la pestaña General y aquí en la parte de Despliegue de unidades voy a cambiar para que sea un despliegue en metros. Le digo aceptar. De nuevo sale la advertencia indicándonos que hay capas que están en un sistema que no coincide con el que estoy asignando. Esto ya es señal diciéndonos que hay capas que no están en el sistema Magna Origen Nacional. De todas maneras, ese es el sistema que voy a colocar y ahorita procederé a arreglar las capas. Así que le digo que sí. Muevo el puntero del mouse y me doy cuenta aquí en la parte inferior que vuelven a aparecer los valores cerca a 5 millones en este, cerca a 2 millones en nortes, que son los típicos del sistema Magna Origen Nacional. Voy a salvar y por ahora lo que he hecho simplemente es asignarle el sistema de coordenadas Magna Origen Nacional a la vista, a este marco de visualización. Pero ahora vamos a lo más importante, y es consultar en qué sistema de coordenadas está cada una de estas capas. Eso lo vamos a averiguar en sus propiedades. Voy a comenzar con esta capa Área de Estudio. Hago clic sobre el nombre de la capa, hago clic derecho, me dirijo a Propiedades y ahora aquí en esta pestaña Source o Fuente tenemos la indicación que esta capa está ya en el sistema CTM12 u Origen Nacional. Es decir, es una capa que no necesita ninguna modificación. Le doy a aceptar. Vamos a indagar ahora la capa Construcciones. De nuevo, clic derecho, Propiedades. Esta capa presenta un problema. No tiene definido el sistema de coordenadas. Será entonces una de las varias capas que será necesario arreglar. Digámosle aceptar. Vamos a la tercera capa, la capa de vías. De nuevo, clic derecho, Propiedades. La capa de vías está en Geográficas Magna. Mucha información que está disponible en la red, especialmente del Instituto Agustín Codazzi, viene en Geográficas Magna. Así que conoceremos lo sencillo que es proyectarla al Magna Origen Nacional. Démosle aceptar. Vamos ahora con la capa de municipios. Otra forma, en vez de darle clic derecho a propiedades, es simplemente doble clic al nombre de la capa. Llegamos también a la sección de propiedades, estamos en Source y la capa municipios. Esta no necesita modificación porque nos damos cuenta que ya está en Origen Nacional. Digámosle aceptar. Vamos a examinar ahora la capa curvas de nivel. Clic derecho, propiedades. La capa curvas de nivel, como podemos apreciar acá, está en Geográficas WGS 1984. Si bien se ve en la posición correcta, no es el sistema en el que vamos a entregar. Así que será necesario también proyectarlas para que queden en Magna Origen Nacional. Vamos para otra capa más. Tenemos la capa Lagunas. Voy a prenderla y apagarla un momento. Si nos fijamos, como está ubicada, por ejemplo aquí, la laguna de Tota, parece estar un poco desplazada de la ubicación que debería tener. Pareciera que hubiese una carretera que está pasando sobre la laguna. No es la capa de vías la que está mal, es la capa de la laguna y entenderemos que esto obedece a un problema de sistema de coordenadas. La capa está corrida. Veamos en qué sistema entonces está la capa Lagunas. Hacemos clic derecho, propiedades y vemos que esta capa está en un muy viejo sistema, uno que se usaba antes del 2005, que manejaba el Datum Bogotá, un sistema que manejaba varios orígenes, conocido en ArcGIS como el sistema Colombia, y de las 6 zonas que tenía ese sistema, esta capa está
en la franja Colombia-Bogotá zona. Así que será necesario también arreglar esta capa de lagunas. Voy a darle a aceptar. Miremos ahora esta capa que aparece aquí al final, la capa de suelos. Doble clic al botón suelos. Esta capa de suelos está en el anterior sistema, en el Magna de 6 orígenes. Como esto es información de Boyacá, recordemos que gran parte de ese departamento se ubicaba en la faja denominada Magna Bogotá, una de las 6 fajas de orígenes Magna anteriores. Será necesario arreglarla, será necesario proyectarla para que quede en el Magna Origen Nacional. Démosle a aceptar. Voy a subir nuevamente por acá. Adicional a estas capas que ya tengo aquí cargadas, voy a cargar 2 capas más. Me dirijo al botón de cargar capas. Tengo una capa por aquí que se denomina drenaje sencillo. La selecciono y le voy a decir adicionar. Sale una advertencia que indica que la capa que estoy cargando no tiene referencia espacial, dicho en otras palabras, no tiene definido su sistema de coordenadas. Cuando desarrollamos un sistema de información geográfica, cuando trabajamos capas, por supuesto las capas deben tener un sistema, pero por algún motivo, quien nos ha suministrado esta capa no se lo asignó. A veces sucede también con información que proviene de sistemas CAD cuando no manejan sistema de coordenadas. Aquí por ahora no hay nada más que hacer, le voy a decir OK, apago y prendo la capa de drenajes, no la vemos acá. ¿Qué tal si le hacemos clic derecho, Zoom to Layer para ir donde está? Y nos damos cuenta que la capa aparece muy lejos del resto de capas que estamos viendo. Obedece esto a un problema con sistema de coordenadas. También será otra capa más para arreglar. Otra forma para identificar que la capa está indefinida cuando se trata de shapefiles es examinar los diferentes archivos que componen un shapefile. Por ejemplo, la capa que acabo de cargar de drenaje sencillo posee varios archivos que constituyen un shapefile, pero dentro de este grupo de archivos no aparece el archivo PRJ, que por ejemplo la capa municipios sí la posee. Aquí está el archivo PRJ. Ese archivo es el que contiene el sistema de coordenadas de la capa. Así que cuando nos pasen un grupo de capas y examinamos, cuando se trata de shapefiles, sus respectivos archivos, si no viene el respectivo archivo PRJ, esa capa estará indefinida. Otra situación que se va a presentar aquí es que cuando tengamos unas capas en un lugar y otras capas en otro lugar, si llego a oprimir este botón de mostrar toda la extensión de todo el conjunto de capas, tendremos una situación como esta. Unas capas por allá lejos, otras capas por allá lejos. Recordemos que la capa área de estudio está en el sistema que necesitamos. ¿Qué tal si a esta capa entonces le hacemos clic derecho, Zoom to Layer y regresamos al escenario inicial? Finalmente voy a cargar una última capa. De nuevo me dirijo al botón de cargar capas. Voy a cargar la capa llamada zona urbana. La selecciono, le digo adicionar. También esto es indicación que la capa no tiene definido su sistema de coordenadas. Vamos a darle OK. Voy a apagar, voy a prender, incluso voy a cambiarle el color. A ver, voy a ponerle, por ejemplo, un rojo. Por acá puede ser este. Le doy OK. De nuevo, apago, prendo. No se distingue que esté por aquí. Hagámosle entonces clic derecho, Zoom to Layer y las diferentes zonas urbanas de nuestro escenario, por problema con su sistema de coordenadas que está indefinido, tiene un comportamiento que hace que esté muy lejos de nuestro escenario inicial. Volvamos entonces a área de estudio, clic derecho, Zoom to Layer y tenemos esas capas que vamos a arreglar. Algunas están bien, otras están problemáticas. Vamos a iniciar entonces con cada uno de los casos. Para iniciar tenemos el caso donde vamos a migrar desde Geográficas Magna. Es la situación que sucede con la capa de vías. Cuando la examinamos nos damos cuenta que está en GCS Magna o Geográficas Magna. Para migrarla al origen nacional, sencillamente utilizaremos la herramienta proyectar y no será necesario una transformación geográfica. Esto debido a que el sistema geográfico Magna y el sistema proyectado Magna Origen Nacional ambos manejan el mismo datum, el datum Magna Sirgas, que emplea el esferoide GRS80. Tenemos entonces la capa de vías que, como ya sabemos, está en Geográficas Magna. Una de las maneras para encontrar la herramienta de proyectar es en la pestaña Catálogo. Abrimos cajas de herramientas del sistema, luego Data Management Tools y entre tantas opciones está por aquí Projections and Transformations.
Allí vamos a encontrar proyectar. Ingresamos a proyectar, corramos esto un poco para acá y empezamos el proceso de proyección. En este primer renglón indicamos la capa a proyectar, nos dirigimos aquí, sale un listado y seleccionamos vías. En el segundo renglón, el sistema automáticamente detecta en qué sistema de coordenadas está la capa de entrada, como vemos allí, Geográficas Magna. En el tercer renglón vamos a indicarle lugar y nombre a la capa ya proyectada. Abrimos acá, aquí ya estoy en la carpeta de destino, y a mi capa de vías ya proyectada la voy a llamar Vías CTM12. Le digo aquí salvar. En sistema de coordenadas de salida, por supuesto será el sistema Origen Nacional o CTM12. Hacemos clic acá, como ya he mostrado lo tengo aquí en favoritos, lo selecciono, le digo aceptar. Como ya he explicado, no será necesario una transformación geográfica. Finalmente tenemos una opción que ha sido agregada en las versiones más recientes del programa, denominada Preservar forma, y que tal como vemos aquí en la guía del programa, le adicionará a capas lineales o a capas poligonales una cantidad de vértices extra de modo tal que la ubicación de la capa proyectada sea lo más precisa posible. Cuando activamos esta opción, y ya que estamos hablando que habrán unos vértices adicionales, para forzar a la capa a su ubicación más precisa, el programa nos solicita que le indiquemos cuál será el máximo desplazamiento posible. Por supuesto aquí debemos estar dentro de márgenes de calidad, y entre mayor sea la escala en que conseguimos la información, la desviación tiene que ser menor. Pero, ¿cuál sería la cifra recomendada? Como no queremos generar error posicional al momento de proyectar, y como queremos estar dentro de términos de calidad cartográfica, existen por ejemplo algunas especificaciones técnicas que indican que el máximo nivel de tolerancia o desplazamiento de nuestra información a nivel cartográfico va a ser máximo de 0.125 de milímetro, o dicho en otras palabras, 1/8 de milímetro. Otros términos manejan 1/5 de milímetro, por ejemplo. Una tolerancia de 1/8 de milímetro es lo que maneja típicamente el Instituto Agustín Codazzi. Y como vemos en esta tabla, si por ejemplo la cartografía es escala 1/25.000, el desplazamiento máximo permitido será de 3,125 metros. En cambio, si es una escala mayor, por ejemplo escala 1/5000, será de máximo 0,625 metros, es decir, apenas 62 centímetros. El cálculo es muy sencillo. Como vemos aquí, con una calidad con tolerancia máxima de 1/8 de milímetro, a una escala pequeña como una 100.000, donde ya sabemos que 1 milímetro en el mapa representa 100 metros en campo, pues dividimos 100 entre 8, de modo tal que 1/8 de milímetro o 0,125 de milímetro corresponderán a máximo 12,5 metros de desplazamiento. En cambio, a escala 10.000, que ya es una escala mayor, 1 milímetro en el mapa serán 10 metros en campo, 1/8 de milímetro corresponderán a tan solo 1,25 metros máximo permitido de desplazamiento. Resulta que para mi ejercicio, las capas que conseguí provienen de una cartografía 1/100.000. Así que para la secuencia utilizaré una tolerancia máxima de 12,5 metros. Escribo entonces la cifra 12.5. El uso de punto o el uso de coma dependerá de la configuración regional de Windows que tengamos en nuestro equipo. Pero una buena indicación si lo que necesitamos usar es punto o coma es tan solo fijarnos aquí en las coordenadas. Si las coordenadas, la separación de decimales utiliza punto, entonces utilizaremos punto cuando utilicemos decimales en alguna casilla. Un desplazamiento de 12,5 metros o de 1/8 de milímetro a escala 1/100.000 es un desplazamiento prácticamente imperceptible. Le damos entonces OK. El sistema indica aquí en la parte inferior que está ejecutando la proyección. Aguardamos. Sale la indicación que ya lo he ejecutado, pero la nueva capa, vía CTM12, no aparece cargada. Así que nos dirigimos al botón de cargar capas, hacemos clic allí, seleccionamos, aquí aparece, vía CTM12, la cargamos, sale nuestra capa proyectada, podemos revisarla, clic derecho, propiedades. Ahí vemos en la pestaña Source que ya está proyectada en origen nacional, digámosle aceptar. Podríamos eliminar la capa original de vías de este conjunto de capas, pero antes de hacerlo, hagamos que nuestra nueva capa, ya en origen nacional, herede la misma simbología de la capa original. Para eso le hacemos doble clic a nuestra nueva capa,
Nos dirigimos a la pestaña Simbología, le decimos Importar, dejamos aquí Importar la definición de simbología desde otra capa, le indicamos entonces que vamos a heredar la simbología de la capa de vías, la original, vamos a importar completa la simbología, le decimos OK, esta indicación sobre campos de empalme la dejamos igual, le damos OK, aguardamos un momento y se carga para nuestra nueva capa la simbología de la original. Le damos a aceptar y ahora queda, como podemos apreciar allí, idéntica a la otra. Eliminemos entonces esta, clic derecho, remover, arrastremos nuestra capa de vías por aquí y es la primera capa que hemos arreglado. Salvemos. El caso número 2 es proyectar desde coordenadas geográficas WGS84. Mucha información se consigue en dicho sistema. Es la situación que tenemos con las curvas de nivel. Por supuesto, la herramienta será proyectar, pero pese a que el esferoide que utiliza el sistema WGS84 es casi idéntico al esferoide que utiliza el Datum Magna Sirgas para origen nacional, son casi idénticos pero no absolutamente iguales. Así que utilizaremos una transformación geográfica por defecto que el sistema nos recomienda. Tenemos entonces la capa curvas de nivel que está en WGS 1984. Vamos a proyectar, ingresamos entonces a Project. En el primer renglón la capa es curvas de nivel, sistema de origen WGS 1984. Vamos a darle ubicación y nombre. Se va a llamar curvas de nivel CTM12. Le digo salvar. El sistema de coordenadas para la salida será el CTM12. Dejamos la transformación por defecto que ArcGIS arroja. Utilicemos la opción de preservar forma con una tolerancia 12,5 metros. Estamos preparados, le damos OK, aguardamos, el sistema procesa, sale la indicación que ha ejecutado el proceso. La nueva capa ya proyectada no sale en pantalla, así que la vamos a cargar. Vamos al botón de adicionar capas, seleccionamos curvas de nivel CTM12, la cargamos. Ahí salen ya nuestras curvas proyectadas. Hagamos un acercamiento por aquí. Si comparamos, son idénticas a las otras. Voy a devolverme con esta. Vamos a darle la misma simbología que la capa original. Doble clic aquí. Simbología, importar desde curvas de nivel. OK. Ahí está, le damos a aceptar. Podemos eliminar la capa original, remover y arrastremos nuestra capa de curvas de nivel ya proyectadas por aquí. Podemos confirmar aquí en las propiedades de la capa, en la pestaña Source por supuesto, que ya está proyectada en origen nacional. Salvemos. Ese fue el caso número 2. El caso número 3 es migrar desde el sistema Magna Sirgas de 6 orígenes, justo el que se usaba antes de origen nacional. Esta situación la tenemos aquí con la capa de suelos que está en Magna Colombia Bogotá, es decir, en esta zona de las 6 zonas de orígenes que manejaba el sistema anterior. Por supuesto haremos una proyección, pero no será necesario hacer una transformación geográfica, ya que el datum que manejaba el sistema Magna Sirgas de 6 orígenes es el datum Magna Sirgas, el mismo que maneja el origen nacional. Estoy entonces con la capa suelos, que está en Magna Colombia Bogotá. Me dirijo a la herramienta de proyección, ingreso. La capa de entrada será suelos. El sistema detecta que está en Magna Colombia Bogotá. Abro esta carpeta, voy a llamarla suelos CTM12. El sistema de salida será CTM12. No es necesaria una transformación geográfica, como ya expliqué. Deseo que se mantengan las formas con la mayor exactitud. En este caso recordemos que tengo capas obtenidas a escala 1/100.000, así que la tolerancia máxima o desviación máxima será de 12,5 metros. Estoy preparado, le doy OK. El sistema procesa, aguardamos un momento. Sale la indicación que ya lo he ejecutado. Como la capa no sale en pantalla, entonces la vamos a cargar. Adicionamos capas. Aquí tenemos suelos CTM12.
la cargamos, vamos a buscarla aquí en el listado, ahí está, vamos a confirmar, clic derecho, propiedades, y vemos aquí en la pestaña Source que ya efectivamente la capa ha sido proyectada a origen nacional. Vamos a hacer que herede la misma simbología de la capa original, doble clic al botón de la capa, vamos a simbología, le decimos importar desde la capa de suelos, la original, le damos OK, se carga la misma simbología, vamos a aprovechar a asignar las mismas etiquetas, sí vamos a usar etiquetas con el campo este que aparece acá, dejemos el resto igual, sabemos que podemos mejorar o cambiarlo en cualquier momento, digámoslo aceptar, y ahora eliminemos la capa original, clic derecho, remover, ahí ya tenemos nuestros suelos proyectados, vamos a arrastrarlo hacia el final, y es la tercera capa que hemos arreglado. Salvemos. Y ahora vamos al caso número 4. Cuando tengamos capas que están en el muy antiguo sistema que utilizaba el Datum Bogotá, también conocido en ArcGIS ese sistema como el sistema Colombia, es la situación que vamos a tener con la capa de lagunas que está en Colombia Bogotazón, es decir, en esta faja dentro de las zonas de origen que manejaba ese antiguo Datum Bogotá. Haremos una proyección y será necesaria una transformación geográfica. El Datum Bogotá manejaba el esferoide Hayford Internacional 1924, que no era un esferoide geocéntrico. El origen nacional, que usa el Datum Magna Sirgas, que emplea el esferoide GRS80, ese esferoide es geocéntrico. Así que estamos hablando de esferoides muy distintos. Será necesaria una transformación geográfica. Sobre el Datum Bogotá, Colombia usaba una antigua red geodésica nacional conocida como la Red Arena. Por supuesto, el comportamiento de una red no va a ser homogéneo a lo largo del territorio, debido a los desplazamientos y las velocidades con que se desplazan esas estaciones con el paso del tiempo. Fue así que en el año 2004, poco antes de cambiar al Datum Magna Sirgas, el Instituto Agustín Codazzi publicó un mapa donde divide al país en 8 regiones, conocido como el mapa de regionalización de los parámetros de transformación al sistema Datum Magna Sirgas. Así que haremos una proyección utilizando una transformación geográfica de acuerdo a la región donde se ubica nuestra área de estudio. No debemos preocuparnos por consultar este mapa, porque ArcGIS nos va a indicar en qué región de transformación corresponde. Vamos a proceder. Tenemos entonces la capa de lagunas, que como ya dijimos está en el antiguo sistema, muy antiguo sistema Colombia-Bogotazón. Así nomás podemos apreciar, especialmente para esta laguna, la más grande aquí en este territorio, que sería la laguna de Tota, cómo está algo corrida, que provoca incluso que algunas vías se vean encima de la laguna. Vamos a proyectarla, vamos a la herramienta, ingresamos, la capa de entrada será lagunas, que está en Colombia-Bogotazón, vamos a darle ubicación y nombre, vamos a llamarla lagunas CTM12, el sistema de salida será el CTM12. Como transformación por defecto, ArcGIS aquí nos está indicando que corresponde a la región 4 de esas 8 regiones que había mencionado. Sin embargo, el método que propone es el método denominado Coordinate Frame. Podemos refinar el proceso utilizando otro método, el método conocido como Molodensky-Vadekas. Así que seleccionamos también región 4, EMB, eliminamos el método Coordinate Frame. Nos quedamos entonces con la transformación que obedece a la región 4 con el método Molodensky-Vadekas, que emplea más parámetros en el proceso. De nuevo vamos a decirle que vamos a tratar de mantener la forma con la mejor exactitud posicional. Para escala 1/100.000, una tolerancia de 12,5. Si se tratase, por ejemplo, de una escala 1/25.000, sería una desviación mucho menor la permitida, por ejemplo 3,125 metros. Bueno, estamos preparados, le damos OK. El sistema indica que está proyectando, aguardamos un momento, sale la indicación que lo ha ejecutado, procedamos entonces a cargar nuestra capa arreglada, vamos al botón de cargar capas, aparece aquí lagunas CTM12, la cargamos, aquí tenemos entonces ya la capa de lagunas con esta laguna principal, la laguna de Tota, ya en la ubicación correcta. Acerquémonos un poco. Vemos que se trata de un desplazamiento considerable entre los elementos. Hagamos una pequeña medición aquí. Son casi
Son alrededor de 500 metros de desplazamiento, por eso lo importante de llevar todo al mismo sistema. Voy a cerrar acá, me devuelvo. Confirmemos también aquí en las propiedades de la capa, clic derecho, propiedades. La capa que hemos obtenido está ahora en origen nacional. Voy a soltar esta herramienta. Vamos a eliminar la capa original de lagunas. Remover. Vamos a darle la típica simbología que tenía la otra capa. Aquí está. Ha quedado entonces ya la capa arreglada. Salvemos. El caso número 5, el que viene a continuación, es cuando recibimos una capa que no tiene definido su sistema de coordenadas. A veces sucede con archivos que provienen de CAD o porque por algún motivo es un shapefile y no traía su archivo PRJ. ¿Qué sucede en una situación con una capa indefinida? Debemos consultar alguna ficha, algún metadato, algún documento descriptivo que nos indique en qué sistema se supone fue creada esa capa. Si no disponemos de esa información, nos toca deducir, nos toca intuir, de acuerdo al comportamiento de la capa, en qué sistema se supone está. En nuestro caso, vamos a ver que la capa construcciones está con sistema indefinido, pero vamos a ver que se comporta como si fuese una capa en origen nacional. Cuando tengamos una capa indefinida que se comporta como el sistema que necesitamos, pues de una vez directamente le aplicamos ese sistema que necesitamos. Así que utilizaremos una herramienta llamada definir proyección y le definimos de una vez directamente origen nacional. Vamos a proceder. Tenemos entonces la capa de construcciones que, como he mencionado, no tiene definido su sistema de coordenadas, pero vamos a solucionarlo. Vamos a decirle aquí aceptar. Para que veamos mejor la capa de construcciones, voy a apagar las capas. Voy a dejar encendida solamente el área de estudio y la de construcciones. En esta oportunidad no tenemos una ficha que nos diga en qué sistema de coordenadas crearon esa capa, así que nos toca deducir de acuerdo al comportamiento de la capa misma. Si le hago clic derecho, Zoom to Layer, a esta capa de construcciones, vemos que nos mantenemos aquí mismo. Es decir, es una capa que está coincidiendo con el resto, por ejemplo coincidiendo con la capa de área de estudio. Si recordamos, la capa de área de estudio, esa ya está en origen nacional. Y si me muevo con el puntero del mouse, fijémonos los valores, el estilo de valores de coordenadas que aparecen en la parte inferior. 5 millones algo en estes, 2 millones algo en nortes, que son típicos valores del sistema origen nacional. O sea que podemos ir pensando que la capa estaría en origen nacional. Si fuese una capa en el anterior sistema, el de Magna Sirgas de 6 orígenes, y no estuviese definida, inicialmente la capa aparecería en otro lugar, con valores de estilo millón. Ahora, si la capa estuviese en el muy antiguo sistema Datum Bogotá, por ejemplo Colombia, Bogotá Son, la capa estaría desfasada a unos 500 metros, lo que le sucedía a la capa de lagunas en el caso anterior. Pero, reitero, esta capa coincide con la mayoría obedecen al Datum Magna Sirgas, se comporta según las coordenadas como origen nacional, así que le vamos a definir como sistema origen nacional. La herramienta definir proyección la encontramos de nuevo en la pestaña catálogo. Arriba de proyectar aparece definir proyección. Ingresamos. Aquí es muy sencillo. Capa a la cual le vamos a definir es la capa de construcciones. El sistema que le vamos a definir es el sistema CTM12. Le decimos aceptar. Le damos OK. El sistema procesa. Ahí ya indica que lo ha hecho. Cuando se le define el sistema de coordenadas a una capa, no va a aparecer una capa nueva. La consecuencia es directamente a la capa que ya tenemos. Así que vamos a confirmar, clic derecho, propiedades, y tenemos aquí en la pestaña Source que ahora ya la capa no está indefinida, ya tiene sistema y es el sistema origen nacional. Le decimos aceptar, volvamos a prender nuevamente todas las capas y hemos visto ya 5 casos. Continuemos. Vamos ahora para el caso número 6. Cuando recibimos una capa que no tiene definido su sistema, pero que se comporta como una capa en el sistema Magna de 6 orígenes. Es algo que vamos a ver en breve, va a suceder con la capa drenaje sencillo. Vamos a examinarla y vamos a reconocer que estaba en uno de los orígenes Magna que se usaban antes de origen nacional. En esta ocasión habría que hacer 2 procesos. Como la capa está indefinida, pero vamos a saber en qué sistema Magna estaba, utilizaremos la herramienta de definir proyección y se le define el Magna correspondiente.
el que debería tener de acuerdo a las 6 zonas de orígenes que manejaba dicho sistema. Y una vez ya con el sistema definido, proyectamos. Por supuesto, en ese caso no será necesaria una transformación geográfica porque estaremos proyectando del anterior sistema Magna al Magna Sirgas Origen Nacional y ambos manejan el mismo datum. Veamos la secuencia. Tenemos la capa de drenaje sencillo. Recordemos entonces, es una capa que viene sin sistema de coordenadas definido. Además es una capa que si nos fijamos, apagamos, prendemos, no la vemos aquí presente. Es decir, no está aquí en este sector coincidiendo con el resto de la información, o sea que podemos ir descartando que estuviese en origen nacional. Dirijámonos a donde está la capa. Hacemos clic derecho, Zoom to Layer. Aparecen los elementos de la capa drenaje sencillo. Ahora, como no tenemos una ficha que nos diga en qué sistema crearon la capa, nos toca por comparación, por el comportamiento de las coordenadas, deducir en qué sistema se supone la crearon. Al moverme con el puntero del mouse, me doy cuenta en la parte inferior que son cifras del estilo cerca al millón. Recordemos que millón en estes y nortes eran los valores de los antiguos orígenes que se manejaban antes de origen nacional. Aquí tenemos dos posibilidades. Podría ser una capa en el anterior sistema Magna de 6 orígenes, pero también podría ser una capa en el muy antiguo Datum Bogotá, porque ese sistema también manejaba orígenes con valores de millón en sus respectivas zonas. Por eso es importante tratar de tener algo de la historia de la información. Si es una capa muy antigua, de antes del 2005, seguramente se va a tratar de una capa en Datum Bogotá. Si es una capa después del 2005 y no está definida y ya descartamos que sea origen nacional, pues va a tratarse de una capa en el anterior sistema, en el Magna de 6 orígenes. Para este ejercicio, voy a suponer que esta capa es de cartografía después del 2005 y como son valores de estilo cerca al millón, sería algún origen Magna. Recordemos también que esta capa es en el sector de la laguna de Tota en Boyacá. Y como podemos apreciar acá, si recordamos las 6 zonas de orígenes Magna y buscamos nuestra área de estudio allí, aquí está la laguna de Tota. Esta información corresponde entonces al Magna Colombia Bogotá o Magna Bogotá, una de esas fajas de las 6 que integraban dicho sistema. Así que si consideramos que la capa está indefinida, pero acabamos de deducir que está en el Magna Colombia Bogotá, vamos a definirla con ese sistema. Nos dirigimos entonces a la herramienta. Aquí está Define Projection, ingresamos. La capa a la cual le vamos a definir el sistema es la capa drenaje sencillo. Dedujimos entonces que es el sistema Magna Colombia Bogotá. Vamos a indicarlo desde aquí, hacemos clic allí. Podríamos buscarlo desde esta opción de búsqueda o podríamos ingresar a la ruta que sería sistemas de coordenadas proyectadas, cuadrículas nacionales. Buscamos luego Suramérica, buscamos luego la carpeta de sistemas de Colombia y buscamos luego Magna Colombia Bogotá. Aquí está. La seleccionamos, le decimos aceptar, ahí ya estamos listos, le damos OK, aguardamos un momento, la capa desaparece de esta ubicación errónea y si ahora le hacemos clic derecho, Zoom to Layer, aparece entonces ya la capa drenaje sencillo coincidiendo con nuestro escenario. Coincide porque también utiliza el datum Magna Sirgas. Ahí está el sistema en que le definimos, Magna Colombia Bogotá. Así que lo que falta es proyectarla. Nos dirigimos a la herramienta de proyectar, Project, ingresamos. La capa a proyectar es la capa de drenaje sencillo. Aquí el sistema reconoce que esa capa está en Magna Colombia Bogotá. Aquí debo aclarar lo siguiente. Podríamos haber entrado aquí directamente a proyectar sin haber definido la capa. En ese caso, este renglón estará en blanco y uno le va a indicar el sistema que dedujo para la capa. Pero eso tiene un sacrificio. Eso permitirá hacer la proyección. Se generará la capa nueva proyectada. Pero la capa de entrada, drenaje sencillo, si lo hacemos así, pese a que aquí le digamos en ese otro método que esa capa se supone está en Magna Colombia Bogotá, el archivo como tal seguirá indefinido. Así que es mejor este procedimiento donde primero le hacemos el proceso de definirle la proyección cuando no la tiene y luego, así como estamos acá, lo estamos proyectando. Vamos al tercer renglón, ubicación y nombre, abro la carpeta, voy a llamar a esa capa ya arreglada drenaje sencillo CTM12.
Le digo salvar. El sistema de salida será el CTM12. Le digo aceptar. No será necesaria ninguna transformación geográfica. Ambos manejan sistema Datum Magna Sirgas. Como lo hemos manejado en este ejercicio a escala 100.000, vamos a tratar de preservar la forma con un desplazamiento máximo de 12.5 metros como tolerancia. Esto de preservar la forma aplica solamente para capas lineales o poligonales. Estamos listos, le damos OK, aguardamos, el sistema hace la proyección, ha indicado que ya lo ha ejecutado. Carguemos entonces la capa ya procesada. Adicionar capas. Aquí tenemos drenaje sencillo CTM12. La cargamos. Acerquémonos un poco. Por ejemplo por acá. Apaguemos la nueva. Es idéntica a la anterior. Devolvámonos. Podemos eliminar la anterior. Clic derecho, remover. Drenaje sencillo CTM12. Vamos a confirmar. Ha quedado también arreglada. También ha quedado en origen nacional. Digámosle aceptar, arrastremos la capa, dejémosla por aquí. ¿Qué pasa si hubiésemos definido mal la capa? Por ejemplo, que nos hubiésemos equivocado y no lo hubiéramos colocado Magna de 6 orígenes, sino el sistema más viejo aún, el de Datum Bogotá. Si hubiésemos hecho mal el procedimiento de definición, primero eliminaríamos esta resultante proyectada, porque hubiese quedado también mal, y para corregir una capa con el sistema de coordenadas mal definido, cuando se trata de shapefiles, borraríamos entonces el archivo PRJ, volveríamos a cargar la capa drenaje sencillo, volvería a aparecer indefinida y haríamos el procedimiento correcto como el que acabo de mostrar. Aquí nuestra capa ya quedó arreglada, vamos a salvar. Vamos ahora al penúltimo caso, cuando tenemos una capa cuyo sistema está indefinido, pero que al examinarla vemos que se comporta como si estuviesen coordenadas geográficas. Similar al ejercicio anterior, tendríamos que definirle la proyección y luego la proyectaríamos. Si asumimos que esas coordenadas geográficas eran geográficas magna, no será necesario hacer una transformación geográfica. O si asumimos que esa capa estaba en coordenadas WC84, en ese caso utilizaríamos la transformación por defecto. La capa que presenta la situación que voy a mostrar es la capa zona urbana. Veamos el ejercicio. Tenemos entonces la capa de zona urbana, que como he mencionado es una capa que no tiene definido el sistema de coordenadas. También apreciamos que si apagamos, encendemos la capa, no apreciamos que la capa esté aquí, en este sector. Dirijámonos donde está la capa, clic derecho, Zoom to Layer. Son los polígonos de área urbana de los diferentes municipios que salen en esta área de estudio. Si no contamos con una ficha que nos diga en qué sistema fue creada la capa, nos toca deducirlo. Y si movemos el puntero del mouse, nos damos cuenta, con el estilo de cifras que salen en la parte inferior, ignorando la unidad por supuesto, que no son valores que ronden los 5 millones o 2 millones, para pensar que fuera origen nacional, estaría además en el sitio correcto. Tampoco son valores cercanos al millón, como en el sistema Magna de 6 orígenes o en el más antiguo que usaba el Datum Bogotá. Si nos fijamos, son cifras como menos 70 y algo, 5, algo, y es evidente que se trataría de coordenadas geográficas. Esas son coordenadas geográficas del sector del área de estudio. Ahora bien, podría tratarse de coordenadas geográficas WGC84 o coordenadas geográficas Magna. La diferencia entre las dos es tan pequeña que no podríamos percibirlo aquí, tendríamos que saber algo de la historia de los datos. Por eso siempre es fundamental la documentación. Podría suponer que la consecución de las capas se hizo en WGS84, que es un sistema más universal. Nos dirigimos entonces a la herramienta, ingresamos a Define Projection, la capa en cuestión será zona urbana, el sistema que le deducimos fue WGS84, podemos buscarla dentro de los sistemas de coordenadas geográficos, vamos a World y en World WGS 1984. Le decimos aceptar, ejecutamos, el sistema le hace la definición, la capa desaparece de este sitio incorrecto, vamos a buscarla, clic derecho, Zoom to Layer, ya aparecen los polígonos en la ubicación apropiada, sin embargo la capa todavía no está en origen nacional. Confirmemos, la capa ha sido definida en geográficas WGS 1984, démosle a aceptar,
Solo faltaría entonces la proyección. Vamos de nuevo a catálogo, vamos ahora a proyectar. La capa a proyectar será zona urbana, que viene en geográficas WGS 1184. Vamos a darle ubicación y nombre, vamos a llamarla zona urbana CTM12. Le decimos salvar. El sistema de salida será el CTM12 u origen nacional. Como expliqué en uno de los primeros ejercicios, vamos a dejar esta transformación por defecto. Vamos a tratar de preservar la forma con la mejor precisión, con una tolerancia de 12,5, de acuerdo a la escala en que conseguimos los datos. Le damos OK. El sistema hace la proyección, indica que ya la ejecutó. Carguemos la capa resultante, zona urbana CTM12. Queda exactamente en el mismo lugar de la capa original. Quitemos la capa original, confirmemos, clic derecho propiedades, ya la capa queda en origen nacional. Cambiemos el color, puede ser este rojo que tenemos por acá. Arrastremos la capa a esta posición y hemos logrado arreglar todas las capas que en este modelo no estaban en origen nacional. Ahora todas han quedado homogéneas respecto a su sistema de coordenadas. Si le decimos aquí este botón de mostrar todo, no vamos a tener la inconsistencia de que unas capas están muy lejos, otras están aquí. Ya todas están uniformes, que ha sido nuestro objetivo. Antes de pasar al último caso, que lo voy a mostrar en otro modelo, tenemos que para este conjunto de capas, 4 tocó hacer un ejercicio de proyección, en 1 tocó hacer un ejercicio solo de definición y en 2 tocó hacer un ejercicio de primero definición y luego proyección. Debo comentar algo importante. En este ejercicio estuvimos casi que arreglando capa por capa porque presentaban condiciones de sistemas de coordenadas diferentes, incluso algunas indefinidas. Pero si tuviese un escenario donde todas las capas a las cuales le voy a cambiar el sistema tienen un sistema original idéntico, no tendría la necesidad de hacer un ejercicio capa por capa, sino que podría proceder por la herramienta de proyección en lote. Sobre el uso de la herramienta Batch Project he preparado un video que también pueden consultar en mi canal cuando deseen. Por ahora, para este proyecto voy a salvar y nos preparamos para el último caso. El último caso que quiero compartirles es aquel donde hubiese la necesidad de migrar desde Cartesianas Magna al Magna Origen Nacional. El sistema cartesiano es el que se utiliza para las ciudades, debido a que a ese nivel se requiere mayor precisión. En el ejercicio voy a mostrar una capa de humedales de la ciudad de Bogotá que está en el Magna Bogotá DC 2005, un sistema local cartesiano, y lo voy a proyectar a origen nacional. Supongamos que voy a integrar la capa de humedales de Bogotá a un sistema nacional. Por supuesto realizaré una proyección, no será necesario hacer una transformación geográfica, porque los magna urbanos también manejan el mismo datum magna sirgas que maneja el origen nacional. Estamos en el escenario que he mencionado, son algunas capas de la ciudad de Bogotá, entre esas la de humedales. Vamos a revisar, clic derecho propiedades. Esta capa de humedales está en Magna Bogotá DC 2005, como dice allí, es una proyección IGAC plano cartesiano. Vamos a decirle aceptar. Y como vamos a suponer que voy a integrar esta información de humedales de la ciudad con un sistema de información geográfico nacional sobre humedales, vamos a proyectarla a origen nacional. Nos dirigimos entonces a la herramienta, buscamos allí System Toolboxes, Data Management Tools, Projections and Transformations, Project. En el primer renglón la capa a proyectar será humedales. En el segundo renglón el sistema detecta el sistema de coordenadas de entrada Magna Bogotá DC 2005. En el tercer renglón vamos a darle ubicación y nombre a la capa resultante. Vamos a llamarla humedales CTM12. Le decimos salvar. En el cuarto renglón el sistema de destino será el CTM12. Como ya he explicado, no será necesario una transformación geográfica, ya que ambos sistemas manejan como datum el magna sirgas. Vamos a procurar que se conserve lo mejor posible la forma. En esta oportunidad, las capas que he conseguido provienen de una cartografía 1.10.000, así que recordemos cuál sería una tolerancia recomendada.
Tal como mostré en una de las primeras secuencias, para una calidad exigida de tolerancia máxima de 1/8 de milímetro, es decir, 0,125 de milímetro como desplazamiento máximo en la cartografía, a escala 1/10.000, donde 1 milímetro en el mapa equivale a 10 metros en campo, 1/8 de milímetro corresponderá a 1,25 metros. A diferencia de todos los casos anteriores, que era a escala 100.000, esta es una escala mayor, por eso la desviación es más exigente. Escribimos entonces 1.25. Estamos preparados, le damos OK. El sistema indica que está haciendo la proyección. Sale la indicación que ya fue ejecutado el proceso. Carguemos la capa resultante. Aquí está, humedales CTM12. Ahí acaba de aparecer. Hagamos un acercamiento, por ejemplo por acá. Apaguemos. Ahí está la original. Ahí está la capa proyectada en origen nacional. Devolvámonos. Revisemos la capa que hemos obtenido. Clic derecho, propiedades. Y vemos que esta capa ahora está proyectada en origen nacional. Nos llevaríamos entonces esa capa para integrarla en un sistema nacional. Salvemos. Hemos visto entonces 8 casos de migración de capas a origen nacional utilizando el programa ArcGIS. En la descripción que acompaña a este video van a encontrar un enlace que conduce a una sección donde se describe con detalle el Magna Sirgas Origen Nacional. De igual manera, en el canal de YouTube van a encontrar otros videos relacionados.